Bien, buenas noches a todos. Gracias por estar esta noche acá compartiendo junto al Movimiento Familiar Cristiano. Como cada mes, el primer lunes de cada mes, estamos impartiendo interesantes temas para toda la familia. En este día nos acompaña Mercy Núñez de Avilés, quien es una colaboradora incondicional del Movimiento Familiar Cristiano, una luchadora pro vida de las campañas que hemos llevado en los últimos años en nuestro país, siempre muy activa con el tema, trabajando para bien de toda la familia y el bienestar de la República Dominicana y dejarnos sentir sobre cuáles son nuestros lineamientos y lo que son nuestras costumbres cristianas que nos identifican y que debemos defender. Queremos darle las gracias a Mercy por esta noche acompañarnos. Siempre que estamos en los cursillos prematrimoniales había venido este tema de poder sacar un tiempo para hablar un poquito más extenso sobre estos interesantes temas. Así que nos ha llegado la noche para compartir y disfrutar este interesante tema. Así que le damos las gracias a Mercy, que va a estar en esta noche, y también a Ezequiela, que le estará acompañando y compartiendo unos interesantes temas también para este día. Así que gracias por estar con nosotros y le dejamos a los micrófonos. Gracias. Tal como tú dices, lo importante comentaba que no todo lo malo es malo, porque por ejemplo esta tecnología nos ha permitido que si esto fuera una charla presencial se quedara aquí solamente, mientras que ahora pudieran asistir 2, 3, 4, 5, no importa, eso se queda ahí como documento para siempre. O sea, esa es la parte buena. Y sí tenemos que decir que lo estamos haciendo tal como tú dices, este lunes 5 de julio, pero la información que vamos a dar y lo que vamos a transmitir va a ser válido siempre. Por supuesto, este tema, como todo lo que tiene que ver con el ser humano, es cambiante, porque hay gente permanentemente tratando de que este método, que es del que vamos a hablar hoy, pues cada día se actualice, se mejore y sea mucho más efectivo para ser usado como medio de tener bebés o no tener. En esta noche quisimos utilizar el tema hijos deseados y buscados, porque ¿ya están viendo la presentación? Sí, correcto. Perfecto. Pues bien, como le decía, para esta noche quisimos utilizar como nombre hijos deseados y buscados, porque ciertamente el método Billings no es un método anticonceptivo. En esta noche vamos a tratar 4 temas fundamentales. Uno es la historia y el origen del método de ovulación o método Billings. Segundo, la anatomía y la fisiología de los órganos reproductivos femeninos, las hormonas y qué papel juegan en la reproducción, y el método en sí, cómo se usa, cómo funciona, y si surgen dudas, que yo espero que surjan y van a surgir, pues, y se las podemos responder, pues, por supuesto que se las vamos a responder. Comencemos por decir que tan lejano como en 1948, el doctor Eric Odebrecht ya estaba estudiando las características del tracto genital femenino y de ese moco cervical. Y él estaba estudiando, digamos, por su cuenta eso. En el 1953, vemos la foto ahí, del fraile Maurice Catarinich, que era el consejero matrimonial digamos, el movimiento familiar cristiano de Melbourne, de Australia, porque sabemos que los doctores Billings fueron australianos. En el 1953, ese fraile le pide a John Billings que investigue de métodos naturales, porque era una preocupación de las familias católicas, pues no traicionar la enseñanza católica en lo referente a la anticoncepción, en ese caso sí anticoncepción. Y John Billings
realmente ya era un conocedor y un estudioso de los métodos que se conocían en ese momento, porque ya habían métodos naturales, él conocía el método de ritmo, método de temperatura. Bueno, él le acepta la invitación a estudiar el método, lo acepta perfectamente, y resulta que él le prometió estudiar durante 3 meses, y esos 3 meses duraron la vida entera, porque a partir de ahí el doctor Billings y su esposa, también doctora, pues se dedicaron por completo. Actualmente el método Billings se imparte y se practica en más de 120 países, de los cuales, aunque digamos que el motivo fue a través de una solicitud católica, realmente, por ejemplo, en China, tiene muchísimo éxito y nada que ver con religión católica. O sea que no necesariamente, es más, incluso yo diría que ahora para toda esta nueva juventud que le gusta tanto las cosas naturales, estamos en el método ideal. Sabemos que hay gente que no come cuestiones artificiales, pues se supone que tampoco utilizan métodos artificiales, así debería de ser. Entonces, se sigue estudiando el método y ya en el 1970, la Organización Mundial de la Salud se dice que lo estudia para desacreditarlo, porque por supuesto no le interesa un método natural, o sea, el método natural no da beneficio económico, no es una industria para vender productos, pero hace el estudio y no le queda más que reconocer que el método es efectivo, y entonces ellos lo renombran como método de ovulación Billings, o sea, método de ovulación, pero por supuesto con el nombre de sus descubridores. En los años 60 se suma entonces el doctor James Brown, que también, por supuesto, era australiano. Él es un endocrinólogo, murió. Era un endocrinólogo que a su vez estaba estudiando la relación del estrógeno, de la progesterona, y unió esos estudios a los de los doctores Billings. Es más, nosotros los que hacemos el entrenamiento para ser instructor Billings, trabajamos con unas gráficas que son la gráfica clínica, que es decir, los hallazgos clínicos que hace la usuaria, pero a su vez están verificadas con las gráficas hormonales. Entonces, eso nos da la seguridad de cuando vemos una modificación del moco cervical, eso obedece a algo que está ocurriendo en el organismo a nivel de las hormonas. Entonces, digamos que se une en ese momento James Brown a los doctores Billings y le da el soporte ya no solamente clínico y práctico, sino en el tema de las hormonas. Y al final de los años 60 ya se plantea el método como un método formal, avalado en pruebas clínicas por un lado, pero también avalado en la parte científica. El doctor Brown testificó, ¿no? Definitivamente esto funciona, y se unió. En el 1977, un poco más hacia adelante, aunque recuerden que él estaba estudiando desde el 46, dijimos, del 46. En el 77 ya se suma de manera formal el doctor Eric O. de Black y llega exactamente a las mismas conclusiones del doctor Billings de la funcionalidad y eficiencia y eficacia del método. En el 1980, la doctora Billings, junto con la doctora Ann Wexmore, da esta obra que se llama El método Billings. Con esa obra se divulgó de manera extensa el método porque la obra fue traducida a más de 22 idiomas y se han vendido millones de copias en todos los países, porque digamos que ese es bueno, ahí mismo, esa es una edición del año 2011 y dice que ya más de 1 millón de copias se había vendido en el mundo. Y todavía uno entra a Amazon, yo entré hoy, esa obra está ahí, el método Billings. También ya los doctores Billings en conjunto habían escrito otra obra que era la contradicción, Ezequiel, la contradicción, la contradicción.
Y en parte la contradicción estaba motivado a que posiblemente la gente pudiera creer que el método era para evitar los hijos, pero el propio testimonio de los doctores Billings era todo lo contrario. Ellos eran padres de 9 hijos. O sea que, por el contrario, ellos habían utilizado el método para procrear, me imagino que en los momentos que eran oportunos para ellos. Pues bien, esa es la parte de la historia a nivel mundial. Pero para nosotros, para República Dominicana, yo he estado investigando mucho más y creo que salvo Estados Unidos, puede ser el único país latinoamericano donde los doctores Billings hayan visitado. Tal como dijo Carlos, yo formé parte del primer grupo de Movimiento Pro Vida de República Dominicana, año 1992. Pues en el año de 1993 se celebraba en Estados Unidos, ahí estuvo quien era en ese momento nuestra coordinadora, Mari Carmen Ibáñez, estuvo Madre Teresa, en un evento que celebraba los 25 años de la encíclica Humanae Vitae. Estamos hablando del año 93, encíclica Humanae Vitae es año 68. Entonces, nosotros, cuando digo nosotros, digo Pro Vida Dominicana, contacta a los doctores Billings para invitarlos al país. Pero imagínense, ellos viven en Australia. Pero, cosas de Dios, ellos le responden a Mari Carmen Ibáñez: si usted supiera que nosotros vamos para Estados Unidos. Y como que ya, cruza el charco. Efectivamente, cruzaron el charco y nos visitaron. ¿Qué efecto tuvo la visita de los doctores Billings? Reforzó la práctica y los cursos que ya eran llevados por el movimiento familiar cristiano. De hecho, Mari Carmen Ibáñez había hecho una especie de inventario de todos los pueblos donde en ese momento habían instructores y habían usuarios, y toda esa gente nosotros los tratamos de unificar, como sabe que siempre cuando llega alguien nuevo a un movimiento o a una acción, la cosa se dinamiza porque Escobita Nueva barre bien. Pero esto no fue una escobita, esto fue tremendo. Imagínense ustedes lo que traer a los doctores Billings a la República Dominicana. Ellos recibieron el doctorado honoris causa de la Universidad Católica. Puse Universidad Católica Madre y Maestra porque en ese tiempo no era pontificia, era Universidad Católica Madre y Maestro. Ahora sí es pontificia, universidad. En ese tiempo era Universidad Católica Madre y Maestra. Y esa foto que ustedes ven a la izquierda son los doctores Billings, y las 2 niñas que están delante son mis 2 hijas, que hoy en la tarde le digo yo a mi hija, a la que se ve más grande, pero es más chiquita de edad, era más chiquita de edad, sigue siendo más chiquita de edad. Yo le digo: Ana, pero hay una foto de usted con los doctores Billings. Dice: sí, mami, yo la tengo aquí. Digo: pero déjame verla. Efectivamente, esa foto, la de la izquierda, es la que era más grande, pero era más chiquita, siempre se quedó más chiquita, y Ana. Y por ahí estoy tratando de recoger, porque Ezequiela y la doctora Audrey Reynoso están tratando de hacer la historia del método Billings en República Dominicana, que es importante que se recoja, porque por ahí anda mucha gente, sobre todo el movimiento familiar cristiano, que era quien llevaba ese tema. Estamos tratando, y a una amiga que era la que tenía, porque recuerden que no es como ahora, que ahora todos tomamos fotos. En ese tiempo era yo recordando quiénes tenían cámara del grupo. Entonces a esas le estoy pidiendo, porque deben haber fotos de nosotros. En ese momento fuimos a Barahona, San Cristóbal, o sea, todos los lugares donde habían instructores y habían usuarios, los doctores Billings fueron. Como detalle hermoso, nosotros le preguntamos a ellos, eran gente súper sencilla, cuál era su condición fundamental en ese viaje. ¿Sabe cuál ellos pidieron? Que ellos necesitaban Eucaristía todos los días. Y nosotros dijimos: bueno, vamos a decir que sí, pero vamos a hacer lo posible. Y fue impresionante cómo en todos los lugares donde nosotros llegábamos estaba previsto que hubiese Eucaristía. Fue una cosa bien linda. Ellos tuvieron un encuentro en el Banco Central. Quisimos buscar un lugar que fuera laico totalmente. Entonces fue el auditorio del Banco Central, lo conseguimos prestado, por supuesto. Y ahí hicimos un encuentro con médicos.
solamente médicos, invitaron cientos de médicos. Y los que no éramos médicos no entendimos nada, porque allí se habló con el más alto nivel médico y técnico, con el más alto nivel, o sea, que el que no era médico no entendía, porque ahí se habló de todo. Se hizo también una presentación en Casa San Pablo, que era abierta y era enfocada básicamente a los católicos. Para nosotros fue una experiencia extraordinaria y esa sí es la historia para nosotros, o sea, para República Dominicana, el honor de que los doctores Billings visitaron República Dominicana, se mantuvieron en contacto con nosotros y hasta mucho tiempo después. Claro, luego con la muerte de Mari Carmen Ibáñez, medio se perdió el contacto porque ella era la que tenía todo el ímpetu que nosotros todavía no teníamos en ese tiempo. Pero fue una experiencia bellísima. Pues bien, aquí tenemos el esquema del sistema reproductivo de todas las mujeres. Tenemos los ovarios, que son 2 a ambos lados. Ahí es donde por medio de las hormonas, estrógeno y progesterona, se maduran los óvulos. Los óvulos a su vez circulan a través de las trompas de falopio, que también son 2. Es la conexión, es ese tubo estrechito, un hilito que comunica el ovario. Digo, no está pegado, hay un distanciamiento real, orgánicamente, entre el ovario y la trompa, una distancia que a Dios decidió, pero que cuando estalla, el óvulo que sale del ovario cae de manera directa en la trompa. Circula por la trompa y exactamente, más o menos en la mitad de la trompa, debe encontrarse con un espermatozoide siempre y cuando esa pareja hubiese tenido relaciones. Si no tuvo, pues sencillamente ese óvulo pues se destruye antes de llegar al útero. A continuación de las trompas está el útero. El útero es el órgano femenino donde es, digamos, el sagrario de la vida. Es el santuario de la vida, porque ahí dentro es donde se implantan los bebés y donde crecen los bebés. A su vez, el útero está recubierto de una membrana que mientras más sana es la mujer, más esponjosa, más llena de sangre, más fuerte. Ese endometrio, que es la capa que recubre el útero, es donde se implantan y donde a partir de ahí se implanta se implanta el bebé, se implanta la placenta y a partir de ahí el bebé crece. Bueno, pues ese endometrio es lo que se desprende durante la menstruación. O sea, el desprendimiento del endometrio es lo que ocasiona la menstruación. Luego está el cuello del útero, cervix, que es una parte importantísima. Esa es la parte que posee las criptas donde se produce el moco cervical y donde, por supuesto, se desprende y baja por la vagina. ¿Por qué es tan importante este lugar? Bueno, porque este lugar Dios lo preserva de tal manera que la mayoría de la parte del tiempo ese lugar está taponado, porque solamente se abre para la menstruación o en el momento de la ovulación, preparándose para procrear. Luego vuelve y se tapona con el moco cervical. Luego está la vagina, que es el área donde se recibe el pene en el momento de la menstruación, de las relaciones, y es lo que se llama normalmente el canal del nacimiento, igual de importante. Antes de terminar, al final de la vagina, hay unos elementos importantísimos, que son las bolsas de Shaw, que tienen una función fundamental, y es que una vez pasada la ovulación, por asuntos hormonales y por efecto del manganeso, seca el moco para que vuelva
de nuevo a taponarse el útero. Y finalmente, la vulva, que es la parte exterior de todo el sistema reproductivo de la mujer, y que es el lugar en el cual debemos de sentir esa determinada humedad, ese moco cervical, ese deslizamiento, todo eso se siente en la vulva. No se tiene que tocar, no se tiene que ver, salvo que se vea en la ropa interior. O sea, no hay que explorarlo, todo lo contrario, porque con una exploración inadecuada se puede hacerle daño a las bolsas de Schwann, que son tan importantes para la procreación. Todo esto ocurre porque en nuestro organismo hay unas sustancias que se segregan a partir de nuestro cerebro, básicamente desde la pituitaria, que son las hormonas. O sea, uno oye hablar todos los días de hormonas y a todo el mundo que le dicen que tiene que tomar hormonas se preocupa, porque uno sabe que tienen determinada, hasta cierto punto, peligro. Pero en el caso de nuestras hormonas naturales, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque las hormonas comunican una serie de informaciones, no solamente en el área reproductiva, ¿no?, ni sexual, en muchísimas funciones más. Pero en este caso, comunican en el caso nuestro, los órganos reproductivos. Hay básicamente 4 hormonas que juegan un papel fundamental en la reproducción, porque en algunos casos tiene que ver con hombres, mujeres, en algunos casos solamente mujeres. Tenemos la hormona luteinizante, que es la que llamamos LH, que ustedes si estudian un poquito más, siempre van a encontrar que ya no se va a decir hormona luteinizante, sino la LH. La LH, al igual que otras hormonas, se sintetiza en la hipófisis del cerebro, igual en hombres que mujeres. Esa es una hormona que tenemos en común. Y la FSH, al igual que la anterior, regula el sistema reproductor y durante el periodo de pubertad. Entonces, la LH facilita la ovulación y la FSH estimula la producción del óvulo, o sea, de los folículos. Tiene que ver con la producción de folículos. Por el otro lado, tenemos que los estrógenos y la progesterona, que nosotros sabemos que son de las hormonas que maneja la mujer. Tenemos el estrógeno, que es la que tiene que ver con el desarrollo sexual y reproductivo, y la progesterona, que es fundamental. Una vez logrado un embarazo, se mantiene, porque la progesterona es la hormona que mantiene el bebé pegado, implantado. El óvulo fertilizado, que es un bebé, se mantiene por efecto de la progesterona. Cuando una mujer tiene un aborto espontáneo, muchas veces tiene que ver por la falta de progesterona. De hecho, cuando las mujeres tenemos una amenaza de aborto, nos colocan progesterona, porque esa es la que tiene que ver con la implantación y el mantenimiento en el útero. Las hormonas sexuales femeninas que produce directamente el ovario es el estrógeno y la progesterona, que al igual que las anteriores son sustancias que se vierten a través de la sangre y que llevan mensajes a cada uno de los órganos para que cada uno de ellos funcione de acuerdo a cómo estuvieron diseñados. ¿Qué es el método Bill? Es un método natural de planificación de la familia y muy fácil de llevar, porque es simplemente reconocer signos simples que nos dicen los tiempos fértiles y los infértiles, y que todas las mujeres somos capaces de identificar. Lo que pasa es que en nuestra educación no nos educan para conocer nuestros tiempos fértiles, no nos educan, no nos hablan de eso, o sea, no lo sabemos. Yo recuerdo que cuando yo comencé a asistir con regularidad a ginecólogos, después de que estaba casada, porque mi generación no acostumbraba a ir al ginecólogo antes de uno casarse, salvo que fuera necesario. Yo nunca tuve la necesidad,
Pero yo sí veía ese flujo, yo lo veía y yo notaba que en un momento estaba, en un momento no estaba, pero siempre tuve esa inquietud, digamos, de adolescente y de joven adulta. Cuando comencé a ir al médico, le pregunté, doctor, ¿usted no cree que eso tiene que ver con alguna infección? Y él me dijo, no, eso es natural. Entonces, como me dijo es natural, pues, como quien dice, me quité la preocupación que había tenido toda la vida, pero tampoco lo relacioné con nada. Pero fíjate algo, hay jóvenes que de su cuenta se colocan óvulos porque creen que eso es infección, porque ven ese determinado moco y piensan que puede ser una infección. Es importante destacar que ese moco sano, porque es moco fértil, por supuesto, no tiene ningún mal olor, por tanto, esa es otra de las cosas. El método de ovulación o método Billing se basa fundamentalmente en saber que el cuello del útero, el cervix, responde a unos elementos hormonales, a unos niveles hormonales que determinan todo el ciclo menstrual y que determina también los diferentes tipos de mocos que se verifican durante ese periodo. El moco cervical es fundamental para la procreación, es fundamental para que los espermatozoides sobrevivan, es fundamental para que la vagina, cuando el moco cervical vaya bajando, digamos, la vuelve alcalina, porque ella es ácida. La vagina de manera natural es ácida, y por eso cuando los espermatozoides caen ahí, más el cervix está cerrado, no hay posibilidad de embarazo porque mueren. O sea, es un ambiente inhóspito para ellos. En cambio, cuando el moco cervical está, digamos, ha cubierto la vagina, pues se convierte, además de que hay varios tipos de moco, que no vamos a llevar hasta ese detalle porque ya eso es propio del curso, pero sí saber que es fundamental para el embarazo, fundamental. Sin moco cervical no hay posibilidad de embarazo. Es un método natural que te propone la Iglesia Católica. Y no te lo propone para complicarte la vida, sino primero porque no ofrece conflicto con los valores que profesamos y sobre todo y más que todo, porque protege la salud reproductiva de la mujer. O sea, la Iglesia quiere lo mejor para nosotros. Y no hay ninguna duda, y a lo mejor eso será motivo de otra charla, que hablemos de los métodos artificiales, que ahora mismo alargaría muchísimo, pero no hay un solo método artificial que sea bueno para la salud de la mujer. A veces vemos a las feministas y las mujeres empoderadas hablando de el empoderamiento consiste en yo poder hacer lo que yo quiero y no me embarazo, y resulta que la mayor esclavitud que hay son los métodos artificiales. Son esclavitud porque por cuántos años lo vas a usar, qué sé yo. Imagínate una mujer hormonizándose durante 10 años, mucho más de 10 años en la vida sexual activa de una mujer. E imaginemos el efecto de esas hormonas cuando no es ni siquiera una adulta, sino es una jovencita todavía no formada totalmente. Introduciéndose en su organismo las hormonas que tiene, porque ella tiene esas mismas hormonas, porque la hormona que se utiliza básicamente para la anticoncepción, que son las pastillas, es la progesterona. Porque con la progesterona colocada en esa cantidad, yo engaño a mi hipófisis para que no ocurra la ovulación. Pero ocurre que a veces ocurre la ovulación con todas las pastillas. ¿Por qué? Porque las primeras pastillas, las de 1960, tenían demasiado estrógeno y las mujeres se sentían muy mal y se le manchaba la cara y engordaban, o sea, tenía muchísimos efectos secundarios. ¿Qué se ha hecho? La mini píldora, que tiene cada vez menos estrógeno. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que una persona tomando anticonceptivo puede embarazarse perfectamente, pero fíjate para que tú veas, el que diseña los anticonceptivos conoce de maravilla el funcionamiento del organismo de una mujer. Y otro de los efectos de los anticonceptivos es dañar el endometrio. Daña el endometrio, de modo tal que si ocurriera una fecundación, cuando el bebé trata de implantarse, no encuentra esa
esa capa esponjosa para hacerlo. De hecho, los que usan anticonceptivos durante mucho tiempo, que no hay ningún médico que recomiende a una mujer, aún los que son anticonceptivólogos, aún así, ellos recomiendan no usarlo mucho tiempo corrido. ¿Qué ocurre? Que cada vez menstruan menos. ¿Por qué? Bueno, se forma menos endometrio, porque eso forma parte del asunto, y realmente no se menstrua, porque muchas veces no se ovula. Lo que pasa es que cuando se cae el estrógeno, por efecto de esa caída brusca del estrógeno, se produce un sangrado, que cada vez es menos, cada vez es menos. Y no hay duda del efecto de los anticonceptivos en los trombos, por ejemplo. En estos días, con el tema de vacunas, decía José Joaquín Puello, refiriéndose a una vacuna en particular, que él decía que no era recomendable para mujeres jóvenes, porque muchas mujeres jóvenes usan anticonceptivos y ya los anticonceptivos se sabe que uno de los efectos secundarios son los trombos. Entonces, como que no le sumaran la posibilidad de esa marca de vacuna, que no la voy a decir porque no es la intención, pero esa marca de vacuna, uno de los problemas que ha tenido con las mujeres jóvenes es los trombos. Entonces, él alertó aquí, incluso dijo, mujeres de menos de 40 años no deberían de usar esta marca de vacuna por el tema de los trombos y las hormonas. Entonces, eso no, o sea, eso no está en duda, eso no está en duda que los anticonceptivos son dañinos. Por eso decimos que cuando la iglesia te propone conocer este método, lo hace convencida desde la ciencia, aunque desde la fe estamos haciendo algo bueno, no afecta a la salud de la mujer. Además de que esto no es un método anticonceptivo. Con este método, cuando yo conozco mis tiempos fértiles y mis tiempos infértiles, me sirve para buscar embarazarme, igual para espaciar si es el caso, porque también es importante decirlo, que la razón para espaciar los hijos tiene que ser una buena razón. La pareja debe tener una buena razón. Una buena razón no es que yo quiero cambiar el carro este año, ni que yo quiero hacer el viaje. Bueno, ahora no se puede viajar, pero el viaje que yo siempre soñé, no, la razón debería ser una razón buena, porque un hijo nunca se puede equiparar a nada material, absolutamente. Es un método que, como dije anteriormente, trata de que no usemos sustancias químicas dañinas o físicas, qué sé yo, preservativo, básicamente casi el único físico, preservativo que ya hay de hombres y de mujeres, que al final tiene un efecto negativo para la relación de las parejas. Yo mencioné que los doctores Billings estuvieron en el Congreso de la celebración de los 25 años de la Humane Vitae. Cuando Humane Vitae salió en el 68, hacía solamente 8 años que se había inventado la píldora anticonceptiva. Solamente hacía 8 años, en el año 60 se comercializa la píldora anticonceptiva. Y en ese tiempo que sale esa encíclica fue realmente profética, porque decía que iba a contribuir a que los jóvenes se pervirtieran, utilizaran la sexualidad como recreación, como diversión. Tenía el efecto de separar el amor de las parejas con la procreación. O sea, poder colocar la posibilidad de no tener hijos incluso nunca. De hecho, los países que se han dejado capturar totalmente por la anticoncepción artificial, la gente sencillamente a veces decide ni tener hijos, a veces decide no tener hijos. Por eso Europa está en el invierno poblacional. No es que nosotros estemos escapando, nosotros estamos ya en un nivel de procreación casi de reemplazo poblacionales. O sea, 2 personas a su vez tienen dos promedio. Entonces, resulta que los papás y las parejas responsables deciden tener pocos hijos. Sin embargo, los irresponsables tienen
Todos los hijos, porque no le importa. Entonces, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Donde la mayoría viene de hogares disfuncionales. Sin embargo, ¿qué característica fundamental tiene este método que contribuye a unir a la pareja? Un elemento fundamental de este método es saber que la menstruación, que son los días de sangrado que tenemos todas las mujeres durante nuestra vida reproductiva, básicamente hay tres tipos. Uno, que es el que se le llama el tipo promedio, que está entre de 25 a 35. Hay uno que se llama corto, porque es menos de 23, y hay uno largo, que es, o sea, ciclo corto, ciclo promedio, ciclo corto, ciclo largo. Y en esa gráfica yo lo que quiero es que ustedes vean algo fundamental. Entre el día de ovulación, o sea, el día de máxima fertilidad, que es la que está marcada con la bolita azul, entre ese día y la siguiente menstruación, siempre van a ser 13 a 15 días, 2 semanas. ¿Qué significa eso? Que el tiempo, lo que determina que un ciclo sea corto o largo, son los días infértiles que van después de la menstruación. ¿Y por qué es importante este detalle? Bueno, porque cuando la pareja identifique ese día de máxima fertilidad y prediga de antemano cuándo va a ser mi propia menstruación y ocurra, le va a dar mucha tranquilidad saber que ha podido establecer cuál es su día. Imaginemos una pareja que está deseando procrear y utiliza sus días fértiles para tener relaciones y con amor espera estas 2 semanas. Y a las 2 semanas que su esposa no tiene menstruación, comienza a sospechar que realmente la intención que ellos tuvieron fue bendecida y realmente está embarazada. En ese momento apenas tiene lo que llamamos popularmente la primera falta, pero en términos reales tiene 2 semanas de concebido el bebé. 2 semanas. A esas 2 semanas, 2 semanas de concebido, a esas 2 semanas, si fuese a un médico, claro, por pruebas analíticas van a saber que realmente lo que ellos trataron de hacer, lo lograron. Las parejas que dan testimonio de haber logrado un embarazo es una cosa hermosa. Una amiga de una hija mía tenía casada como 3 años y no había logrado concebir. Y mi hija, como sabe que yo trabajo con este tema, me lo mencionó y yo le dije, vamos a hacer una cosa, invítala un domingo, que era el día que yo solía visitar a mi hija cuando tenía el bebé y vivía más lejos de nosotros. Invítala un domingo que yo voy a llevar la computadora y le voy a dar un entrenamiento. Pues así lo hice, le di el entrenamiento durante varios días, también la puse a que leyera mucho material y sobre todo le dije, voy a orar porque puedas tener bebés. Pues mira, como a los 7 u 8 meses, me dice mi hija, mami, ¿tú sabes quién está embarazada? Fulana. Yo le di muchas gracias a Dios porque ni siquiera fue un curso, digamos así, estricto. Fue una información y parece que ella siguió estudiando. Pero ¿qué nos dice eso a nosotros? Cuando ustedes ven esa gráfica, se dan cuenta que una persona que esté deseando tener un bebé, lo más seguro es que cuando salga de la menstruación va a comenzar a tener relaciones. Porque quiere tener un bebé. Y posiblemente se va a detener en el tiempo fértil. ¿Por qué? Porque no sabe que su organismo funciona de esa manera. Y luego se detiene y cuando inicia de nuevo, resulta que inicia también en una parte infértil. O sea, estuvo desperdiciando
en este caso, los días que eran propios para poderse embarazar. Eso le ocurre a muchas parejas, por eso decimos que este método ayuda a parejas que se consideran infértiles descubrir lo que vamos a hablar ahorita del patrón de fertilidad y de infertilidad y decir, no, no es eso. Lo que pasa es que no están teniendo relaciones en el momento adecuado. También hay que decir, y eso sí es un detalle médico, las mujeres mientras más infértiles son, su tiempo de fertilidad también es más corto. Por lo cual, conocer ese tiempo es importantísimo. Yo recuerdo cuando los doctores Billing estuvieron aquí, contaron una experiencia de alguien que ellos habían monitoreado en Australia y que era un tiempo fértil muy corto. Y dice, yo recuerdo que ella llamó a su esposo en hora de oficina y le dijo, fulano, tienes que venir ahora porque hoy es el día. Hoy, ahora mismo, o sea, porque tenían muy poco tiempo. Y efectivamente lograron. Y él mostró la foto de esa pareja que había pasado muchos años calificados como infértiles y realmente es que eran muy, muy poco fértiles durante un corto tiempo, porque fíjate qué cosa, mientras más fértil tú eres, más tiempo es la fertilidad, o sea, esas cosas que Dios inventa y uno no sabe. Entonces, importantísimo, la menstruación, porque la menstruación, como le dije, en un momento ocurre la ovulación. ¿La ovulación qué es? Pues sencillamente, tal como dijimos, se libera un óvulo maduro. Regularmente se libera un solo óvulo cada mes. Extraordinariamente, más de uno, pero sí se sabe que es uno al mes. Incluso si fuera más de uno, es al mismo tiempo. Nunca es en tiempo diferente. ¿Por qué? Porque tiene que ocurrir todo un proceso hormonal para que eso ocurra. Por tanto, no hay tiempo para que ocurra más de una ovulación al mes. Cuando esa ovulación ocurre y el óvulo es expulsado, ocurre una explosión y el óvulo es expulsado y entra en la trompa, si en ese momento, que es la etapa fértil, que allá el cuello del útero está totalmente abierto, que la vagina está totalmente alcalinizada, o sea, están dadas todas las condiciones para un embarazo. Si esa pareja hubiese tenido relaciones, entonces tiene la posibilidad de que ocurra la fecundación. En la foto que estamos mirando a la derecha es una foto real del momento en que un espermatozoide penetra el óvulo. En la realidad, cuando él va a penetrar, digamos que el óvulo cierra de manera estricta, solamente penetra uno y la cola pues se queda fuera. Desde ese mismo momento, en ese mismo instante, ese óvulo con su carga genética materna y ese espermatozoide con su carga genética paterna forman una nueva persona. Y eso no es un hecho de fe, ese es un hecho científico. Científicamente, el momento de la fecundación es el momento del inicio de la vida. Y afortunadamente y gracias a Dios en nuestro país, desde ese mismo momento, la vida está preservada, porque el artículo 37 de nuestra Constitución dice que la vida se preserva desde la concepción. Una lucha que se libró, eso sí, se libró por gente de fe, creyentes evangélicos y católicos, pues echamos ese pleito y se logró que la Constitución del 2010 contenga un artículo que ciertamente blindan a nuestro país de la posibilidad de que se despenalice el aborto. Ustedes oyen por ahí mucho ruido con la despenalización, pero en realidad, si ocurre que un Congreso se atreva a despenalizar el aborto por una ley y esa ley el Poder Ejecutivo la promulgue, nosotros tenemos el artículo 37 para pelear eso. No es el tema, pero yo no puedo dejar de hablar de eso, solamente. No puedo. Entonces, el método de ovulación es un método de manejo de la fertilidad. No es un método anticonceptivo.
no es un método anticonceptivo, es un método que me permite conocer lo que ocurre en mi organismo en términos reproductivos para, en función de eso, yo utilizar o no utilizar ese tiempo para procrear o para espaciar. Los que toman el curso van a oír hablar mucho del PBI. El PBI es el patrón básico de infertilidad y es lo que nos indica, es un patrón sin cambios que nos indica inactividad cervical y se reconoce porque en ese tiempo en que eso ocurre hay una sequedad sin cambios, la vulva está seca con una pequeña cantidad que es igual todos los días. Desde el mismo momento que ese cambio es ascendente y progresivo y se vuelve cada vez más líquido y más resbaloso, tenemos que estar alerta porque en nuestro organismo está por ocurrir la ovulación. Y sabemos que eso está ocurriendo porque en nuestro organismo, a su vez, están subiendo las hormonas responsables de que la ovulación ocurra y de que se forme todo el escenario del útero, el endometrio formado, el cervix abierto, ese flujo que fue saliendo va limpiando la vagina y ese día de máxima resbalosidad que identificamos realmente al siguiente día, porque al siguiente día las bolsas de Shaw comenzaron a funcionar y secaron el moco cervical y yo vuelvo a sequedad. Entonces, ¿cuándo ocurre ese periodo que hemos llamado el PBI que yo observo? Ocurre a partir de la menstruación. A partir de la menstruación comienzo a observar qué ocurre en mi organismo. Estoy seca, puedo estar totalmente seca, puedo estar húmeda, pero una humedad que no llega a la resbalosidad. También hay otros síntomas que en la medida que nos vamos sensibilizando pueden ocurrir, como es, por ejemplo, un pequeño dolor del lado del ovario que va a expulsar el óvulo. También hay una pequeña inflamación de los labios. También hay, porque Dios todo lo hizo bien, también hay más deseo sexual, porque está enfocado a la maternidad y a la paternidad. Entonces, todos esos son síntomas, todos son síntomas y signos que cada vez vamos a ir reconociendo con la ayuda, por supuesto, con la ayuda de un instructor que nos va dando luz de todo lo que está ocurriendo. Nosotros vamos anotando. Digamos que de manera, podemos decir que hay unas reglas, que son las que se cumplen en función que vamos conociendo nuestro patrón. Los días de sangrado intenso no se tienen relaciones. Y ustedes dirán, ¿por qué? Antes, cuando no se conocía nada, había gente que tenía relaciones durante ese tiempo porque estimaba que era el único momento en el cual no era fértil, cosa que no es totalmente cierta. Si ustedes se acuerdan, y voy a echar un poquito para atrás, para que veamos fíjense aquí, ¿por qué no se recomienda tener relaciones durante la menstruación? Porque si usted perteneciera al grupo de mujeres con una menstruación corta, el momento de fertilidad se juntara casi con la menstruación. Entonces, ¿qué pasaría? Oímos de personas que dicen, pero yo no pude haberme embarazado porque yo tuve relaciones exactamente en la menstruación. Pues mire, la menstruación en ese caso ocultó que ya había iniciado el periodo de ovulación. Por eso se recomienda, y vuelvo hacia adelante, por eso se recomienda que durante los días de sangrado intenso, no se tengan relaciones. Y una vez suspendido el sangrado, bueno, pues se comienza a identificar qué ocurre. Después del sangrado debería de venir de manera regular
un periodo totalmente seco o puede tener algo de mucosidad, pero una mucosidad espesa que nos dice a nosotros que el útero todavía está cerrado, que la vagina todavía está ácida. Por tanto, si tuviese relaciones, no tengo que temer a embarazarme, si el caso es que estoy espaciando. Además de que se recomienda que las relaciones sean solo en las noches y días alternados. ¿Cuál es la intención de que sea solo en la noche y días alternados? Bueno, que si yo tengo relaciones en la noche, estamos asumiendo, porque a veces surge la pregunta, ¿y el que trabaja de noche? Bueno, pues en el día. Pero normalmente todos dormimos de noche y trabajamos de día. Por tanto, yo he tenido todo el día para estar pendiente de qué está ocurriendo en mi organismo y básicamente yo voy a darle la seguridad a la sensación más resbalosa. O sea, si yo comencé el día con una sensación solamente húmeda, pero terminé con una sensación totalmente resbalosa, posiblemente me siento la vulva inflamada, eso me está alertando a mí de que esos días que yo estoy saltando es momento de detenerme. Y si ustedes ven la gráfica, sería la que tiene la X. Esa, la que tiene la X, y a su vez ustedes ven que hay un 2, 3. Se lo voy a mostrar con esta. Esta es una regla que nosotros utilizamos, una regla de cartón, que utilizamos para indicar esto. Usted tiene primero menstruación, rojo, luego puede tener, incluso se representan de esos mismos dos colores, totalmente seco, que se representa con verde, o algo de flujo que se representa con amarillo. Si eso a su vez sigue cambiando, aquí fíjense que, por ejemplo, aquí estamos en un momentico corto, que es el caso de un periodo corto, puede ser un poco más largo para un ciclo regular, o puede ser mucho más largo. Pero tan pronto yo comienzo a ver esa sensación totalmente resbalosa, detengo las relaciones si estoy tratando de no embarazarme y cuento 1, 2, 3. Al cuarto día, yo dije que aquí delante era un día sí, un día no de noche. Después, al cuarto día, no importa el momento que sea, porque este tiempo es totalmente infértil. Por eso se representa verde. Se presenta verde como una especie, yo me imagino que tiene que ver mucho con el asunto del semáforo. No, esperen, sí. Entonces, se representa de esta manera. No importa si el caso es que trabajé para embarazarme, tampoco importa. Si el caso es que no me quiero embarazar, pues ese tiempo es totalmente infértil. Pasado ese tiempo, entonces vuelve la total infertilidad. El método Billings se lleva por un bien mayor para el matrimonio. Fortalece el verdadero amor conyugal. Cuando ustedes a las parejas le dan el cursillo, le hablan de que hay varias cosas que son fundamentales en el matrimonio. Una no es más importante que la otra, pero son importantes. Una es la comunicación. Otra es ponerse de acuerdo en el tema económico. Y una tercera es la parte sexual. Si fuéramos a decir cuál es más importante, yo no me atrevería a decirlo, porque tampoco soy científico decir que lo más importante. Pero no hay duda que las relaciones tienen que ver con el nivel de amor de la pareja. Mientras más me amo, mientras más nos amamos, mejor es nuestra relación conyugal. Además de que el único momento donde, como dice la palabra de Dios, somos uno, es en el momento de las relaciones sexuales, importantísimas en el matrimonio. Este método fortalece esa relación. ¿Por qué? Porque hay mucho más entrega. Yo no tengo que preocuparme ni de métodos ni de nada. Hay una entrega y una apertura para poderse demostrar el amor. Y cuando vimos la gráfica nos damos cuenta que la mayor parte del tiempo la gente es infértil. Es fértil un poquito de tiempo. Es decir, que el tiempo que
no vamos a utilizar, si el caso es que estoy espaciando, es pequeño en relación a todo el tiempo que tengo para demostrarme el amor. Aumenta el diálogo, la comprensión y el respeto, por supuesto. ¿Por qué? Porque nos estamos poniendo de acuerdo en algo fundamental, que es cuándo y cuántos hijos vamos a tener. Estoy abierta totalmente a la vida, que es lo que Dios pide para nosotros. Reconozco que la sexualidad es un don que Dios puso en mí. Y mucho más, todavía mucho más es don el hecho de poder procrear, porque no todo el mundo puede. O sea, no todo el mundo puede procrear. Por tanto, ese es un don todavía mucho más grande. Tiene la característica fundamental de que responsabiliza a los dos en igual nivel de la decisión de embarazarse o posponer el embarazo. No es que tú llevas anticonceptivos, te equivocaste y te embarazaste, ¿por qué lo hiciste? Nosotros no queríamos tener bebés ahora. Bueno, pues mira, en este caso, nadie tiene que culpar a nadie porque ambos tomaron la decisión de posponer en el caso. O no me importa. Para mí, yo siempre bromeo y lo hago siempre en los cursillos, diciendo que cuando yo tenía mis dos hijas, bueno, las dos que salieron en la foto, tuve un tiempo que las tuve muy cercanas y la gente te bromea, o sea, usted en ese tiempo, usted no tiene un VHS, se lo voy a regalar, porque yo me casé 8 de diciembre de 1979 y en enero yo estaba embarazada. Luego me di cuenta que yo me casé en periodo fértil, en ese tiempo yo no lo sabía. Entonces me embaracé de inmediato, en enero ya yo estaba embarazada. Entonces tú sabes que eso siempre, ¿cómo tan pronto? Mi segunda hija, me embaracé igual cuando la primera tenía 1 año. Por tanto, a los 3 años de casada, yo tenía 2 niñas. Ya yo tenía 2 niñas y la gente te comienza a bromear. Oye, pero ustedes no tienen VHS, le voy a regalar uno. Y yo, no es eso. Bueno, entonces ahí realmente me atemoricé y comencé a usar anticonceptivos artificiales. Por eso es que entre mi segunda hija y mi tercer hijo hay 3 años de diferencia, porque los utilicé como 2 años corridos, hasta un día que tuve un blackout. Un día yo estaba sentada en mi casa, tuve un blackout. O sea, óyeme, un evento muy desagradable. O sea, me mareé de todo. Llamé a mi ginecólogo y él me pregunta, ¿usted todavía está tomando anticonceptivos? Sí, no. Suspéndalo de inmediato, ya tiene mucho tiempo. Entonces, coincidió, porque Dios todo lo tiene bien organizado, coincidió con que yo conocí el método. Comencé a conocer el método. Y pasado un tiempito, en un momento donde yo estaba metida en cuestiones gremiales del CODIA, yo soy arquitecto, y perdí unas elecciones. En medio de la depresión de la pérdida, perder unas elecciones siempre deprime, aunque sea de un gremio. Yo necesitaba apoyo, y justo relaja mucho con eso, que yo necesitaba apoyo y dijimos, ay hombre, ¿qué importa? Total, ya Ana tiene que yo cuántos años. O sea, que sabíamos que teníamos la posibilidad de embarazarnos, pero decidimos que no importaba. Efectivamente, me embaracé. No porque me descuidé, no. Conscientemente sabíamos que estábamos en periodo fértil, pero dijimos, es más importante amarnos, yo necesito apoyo, así que a mí no me importa. Si me embaracé, me embaracé. Y fíjate para que cómo son las cosas de Dios. El único varón. O sea que ahora que uno conoce el método, óyeme, tuvimos relaciones, pero de verdad, ahí mismo de la ovulación, porque en teoría científica, los espermatozoides de varón mueren primero, pero son más rápidos. Y los espermatozoides hembras, óyeme, pero fíjate para que tú veas, parece que lo cogen suave, pero duran más tiempo. Es decir, que cuando uno tiene relaciones muy cercanas a la ovulación, o exactamente en la ovulación, la posibilidad es que se tenga varón. No se promueve el método para eso, pero se sabe que científicamente, conociendo el funcionamiento y la vida de los espermatozoides y cómo el tiempo, pues ahí anda. Bueno, pues es una apertura a la vida.
sea, estoy abierta a la vida, no es la fertilidad una enfermedad. Porque el mundo de hoy le enseña a los jóvenes que la fertilidad es prácticamente una enfermedad. Nosotros lo sabemos, en el movimiento familiar cristiano, que damos cursos prematrimoniales, esa pregunta no se le hace de manera directa, pero yo estoy segura que si nosotros les preguntáramos a ellos cuántos están dispuestos a tener hijos de inmediato o en los próximos meses, yo estoy casi segura que la mayoría va a responder que no. ¿Por qué? Bueno, porque están viviendo un mundo que te ha convertido la maternidad y la paternidad en un problema. Entonces los jóvenes quieren supuestamente disfrutar su vida antes de asumir la responsabilidad de hijos, sin saber si son fértiles, porque esa es otra. Me falta decir que mi mamá tuvo a mi primer hermano a los 8 años de estar casada, en un tiempo donde no se conocía nada, sino que tú simplemente no tenías y no tenías. O sea, no había ni siquiera esos estudios. Además, nosotros vivíamos en un pueblo, o sea, vivíamos en San Pedro de Macorís. O sea, que ni nada. Simplemente 8 años ya pensaban que no iban a tener hijos cuando se embarazan de mi hermano. Yo hice un razonamiento lógico, que en ese momento no tenía ninguna razón religiosa, ni tampoco ecologista. Yo simplemente hice un razonamiento lógico. Si mami le dio tanta brega a tener bebés, yo no sé si yo heredé eso. Yo no me voy a poner a evitar hijos con métodos artificiales si yo no sé si voy a tener. Y a lo mejor, utilizando métodos artificiales, que en el caso de mi mamá nunca los utilizó, porque estamos hablando de los años 50, por allá atrás, los años 50, todavía no existían los anticonceptivos. Estamos hablando que los anticonceptivos se inventan en el año 60, 1960. Yo hice un razonamiento así, lo conversamos justo y yo, mira, yo no voy a utilizar ningún método, vámonos así, si nos embarazamos bien y si no también. O sea, indirectamente, sin razones religiosas, nosotros nos casamos abiertos a la vida. Que si me embarazaba bien y si no también, pero no iba a evitarlo por ningún método al principio. Y realmente sí comprobé que, a Dios las gracias, éramos fértiles y nos embarazamos de una vez. Exacto. Entonces, este método respeta la naturaleza del cuerpo de la mujer y del cuerpo del hombre. No es un método invasivo, no estoy tomando nada, no me estoy colocando nada, no me estoy inyectando nada. Yo digo colocar, inyectar y beber, porque son todas las maneras por las cuales se utilizan métodos para no tener hijos. Esos sí son métodos anticonceptivos, nosotros no. Nosotros presentamos un método que, abierto a la vida, abierto a que si hay una razón buena se espacien los nacimientos o en cambio tener hijos. O sea, esa es la intención de este método. Bien, yo a usted no se lo había dicho, esto fue una conversación. En nuestro Zoom está Ezequiel Ortiz, que como ustedes la ven ahí, es instructora del método Billings en República Dominicana, al igual que Odri Reynoso, que es médico de profesión, vive en San Pedro de Macorís, al igual que yo, aunque yo, en honor a la verdad, todavía estoy en la parte de entrenamiento para poder acompañar a usuarias, porque durante todos estos años yo me quedé en la parte motivacional. Ahora, porque Dios todo lo organiza bien, hace como 2 meses, precisamente Odri Reynoso, la doctora, me invitó a que hiciera un curso de actualización del método con la maravilla del Zoom, con el WON desde Colombia, un curso de 25 horas, donde me actualicé con todas las cosas que yo no conocía, cómo se estaba llevando ahora, pero lo mejor de eso fue haberme conectado con toda una comunidad que está trabajando con el método. Eso es lo más importante. Yo invité a Ezequiela que estuviera aquí esta noche para que ella les hable de qué nosotros les proponemos a las parejas que han hecho ya su cursillo prematrimonial y que están casados, o a esas parejas que se van a casar en el resto del año,
pues igual tenemos toda la motivación, todo el amor para que ellos conozcan el método. Y es más, lo ideal es que lo conozcan de novios. ¿Por qué? Porque como se supone que no están teniendo relaciones, tienen ese tiempo que se necesita para conocerse. Entonces se casarían con todo el conocimiento para poder llevar el método desde el principio. Ezequiel, abre tu micrófono y hablamos de lo que le proponemos. Así es, muy buenas noches. Decirle también, como esto va a quedar grabado en el canal de YouTube del movimiento, que la doctora Evelyn Billings decía que el método de la ovulación Billings es el conocimiento de su cuerpo que toda mujer debe tener. Esto que yo les voy a decir a ustedes también está disponible para las mujeres solteras. O sea, toda mujer tiene derecho a conocer su cuerpo, así como Mercy magistralmente nos llevó de una historia y saber cómo funciona el cuerpo de una forma muy apropiada. Toda mujer tiene derecho a conocerlo, desde su menarquia incluso hasta la menopausia, que le va a servir el método de la ovulación Billings. Lo que nosotros les ofrecemos es un taller. Son 5 sesiones de 2 horas donde nosotros les vamos a dar todas las herramientas, un entrenamiento adecuado para que la mujer pueda identificar día tras día su estado de fertilidad o infertilidad y así poder ver sus ciclos, ¿ok? Y poder entonces decidir conjuntamente con su esposo el momento de concebir o espaciar los hijos. La forma ideal de cómo funciona el método es que la mujer observa y el hombre anota. Porque como bien decía Mercy, esto es de 2. La mujer observa y el hombre anota. Y día tras día van a poder saber cuál es su estado, en qué momento del ciclo están. Si deciden espaciar, entonces aplicar las reglas para espaciar. Si deciden concebir, aplicar las reglas para concebir. Las sesiones las hacemos vía Zoom y les entregamos un material físico que se lo hacemos llegar vía mensajería o nos coordinamos personal para entregarse. Y en esas sesiones, también durante ese tiempo, le acompañamos en el proceso de graficación. ¿Hasta cuándo? Hasta tanto la pareja maneje el método. Mientras la pareja tiene alguna duda, los seguimos acompañando hasta tanto se sientan 100% seguros, confiados de que pueden llevar el método por sí solos y aplicar sus reglas. La experiencia nos dice que en unos pocos ciclos, toda la pareja tiene la capacidad de aprender a llevar el método y poder entonces vivir su matrimonio plenamente de acuerdo libre. a la voluntad de Dios. Sí, libre. Y verdaderamente libre. Quisiera, simplemente por destacar algo más, por si acaso creo como que medio lo salté. Tal como tú dices, es fundamental esas reglas. O sea, básicamente son 4 reglas. La primera, como yo dije, es no tener relaciones durante la menstruación. A partir de ahí, comenzar una observación. Voy anotando seco pegajoso, por ejemplo, seco. Y en ese momento, esa parte del tiempo, que es el PBI, ese tiempo que estoy segura que ocurre después de la menstruación, en ese tiempo dije que son relaciones alternadas si el caso es que no quiero concebir. Si ese es el caso, porque ese día que no tengo relaciones me permite seguir observando. En el momento donde yo veo la máxima resbalosidad, que posiblemente sentí ese dolorcito del lado del óvulo que se maduró y que está saliendo, a lo mejor igual sentí los labios inflamados, tengo deseos de tener relaciones más para atrás. Todo eso son síntomas que cada cual va a comenzar a identificar. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados para eso. Ese día de máxima resbalosidad,
En principio lo señalamos con esa X que ustedes ven ahí en la gráfica y lo llamamos día cúspide. Pero ¿cuándo yo voy a estar segura que ese es el día cúspide? Cuando al otro día yo voy a estar seca. Voy a estar seca el otro día. Es un cambio brusco porque las hormonas más las bolsas de Shaw están haciendo su trabajo. Cuando eso ocurre, yo no tengo la menor duda que ese día anterior y 2 después, ojo, 2 después puede ocurrir la ovulación. El día que identifiqué de máxima resbalosidad, de esos síntomas que le estoy hablando, y 2 días después. Por eso es que si el caso es que estoy espaciando los nacimientos, hago el 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque si se puede mantener la ovulación hasta el segundo día, recordemos que los espermatozoides pueden permanecer más tiempo porque están en un ambiente adecuado. Está el cuello del útero abierto, está la vagina alcalina, o sea, están dadas todas las cosas. Es más, el moco cervical de ese momento son como si fueran carreteras que no solamente, oye, todo lo hizo bien, seleccionan los mejores espermatozoides, pasan, los malos los dejan ahí. ¿Qué decía ahí? Que usted no está en condiciones. Los atrapan. A los buenos los energizan y los empujan. O sea, de hecho, esas son como ramas de palma. La manera microscópica de ver ese tipo de flujo. Es un flujo que ayuda, energiza y ayuda a los espermatozoides. O sea, están dadas todas las condiciones. Entonces, por eso se pide un día más. Es decir, el día que reconocí que lo voy a ratificar al día siguiente, 1, 2, 3, el cuarto día siguiente, estoy segura que puedo, si el caso es que estoy espaciando los nacimientos, pues viene un tiempo en el cual puedo tener todo el tiempo para tener relaciones. Tal como digo, ese día se le llama día cúspide. Cabe destacar, si me permite. Sí, adelante. Sí, cabe destacar que de igual forma las parejas que desean concebir deben aplicar las reglas de los primeros 3 días, que son esas reglas. ¿Por qué? Porque ciertamente la mujer tiene expuesto el óvulo un solo día de su ciclo. O sea, ese es el único día que realmente la mujer puede concebir porque el óvulo está en las trompas, como bien explicó. Unas cuantas horas en lo que baja. Exacto. Bueno, puede durar de 12 hasta 24 horas ahí. Sí. Hasta el hombre todos los días está produciendo esperma. Claro. Sin embargo, si está recién producido, por así decirlo, es más jovencito. Y si tiene mucho tiempo ahí, entonces está más viejito, usando un término llano. Entonces, Sí. por las reglas de los primeros días, porque va a permitir que en esos días el hombre pueda entonces tener esperma sano, porque no lo va a tener acumulado, pero no lo va a tener tan jovencitos. Y entonces ese día de resbalosidad, identificamos la resbalosidad o el día cúspide, entonces se entiende la relación, como bien dice Mercy, y si buscamos concebir, estamos entonces potencializando la probabilidad de concebir. Claro, exacto. Y de concebir con espermas de buena calidad y también que tengan buena cantidad, porque son millones de espermas que se depositan en la mujer. Imagínense lo exclusivo que somos cada uno de nosotros, que de millones nosotros estamos aquí para gloria de Dios, ¿verdad? Pudiendo tener este regalo de la vida. Y continuando con eso que tú decías, es importante señalar como que cuáles son las condiciones para que pueda ocurrir una fecundación. Hay varias condiciones. Una condición es una mujer sana, una mujer con un endometrio sano, fundamental. ¿Por qué? Porque puede ocurrir la fecundación, pero encuentra un endometrio dañado, entonces resulta que no se puede implantar. Y posiblemente esa mujer ni siquiera se entere que estuvo embarazada porque tiene un endometrio
que está deteriorado. ¿Cómo se deteriora el endometrio? Con hormonas artificiales, con anticonceptivos, tanto así que a partir de que una mujer deja anticonceptivos, necesita un tiempo, digamos, para eliminar todas esas hormonas del cuerpo. Y durante ese tiempo es difícil que se embarace. Puede ocurrir, pero es difícil. Entonces, una mujer sana, un endometrio sano, y como tú decías, un hombre que tenga un esperma también de calidad. Sabemos que una de las causas muy frecuentes de infertilidad suele ser el hombre. Es más, y la mala noticia es que por alguna razón ambiental o lo que estamos comiendo o el estrés con que estamos viviendo, cada vez hay más hombres infértiles, ¿eh? Cada vez hay más hombres infértiles. Por tanto, esa es otra condición. Una mujer sana, un hombre sano en términos espermáticos y un endometrio sano. O sea, esas son condiciones fundamentales. Y como dijimos al principio, el moco cervical es fundamental para la procreación, porque es el que permite la apertura del cuello del útero, es el que limpia, por así decir, la vagina para que los espermatozoides que lleguen ahí encuentren un ambiente adecuado. Y en resumen, es lo que determinará que podamos llegar al fin feliz que se supone que es todas las parejas concebir. Con lo que decía Ezequiela, yo completo diciendo que ahora los que están oyendo esta formación y que a su vez se queda, gracias a Dios, en la plataforma del Movimiento Familiar Cristiano, pues así como ustedes se inscriben en la oficina del Movimiento Familiar Cristiano, pues de igual manera, o los que tomen los teléfonos que estamos poniendo ahí también, que van a estar colocados de manera pública, sea que se dirijan al Movimiento Familiar Cristiano, sea que se dirijan a nosotros de manera directa, estamos totalmente a la orden de los que quieran formarse como usuarios de este método, porque lo que queremos es lograr que seamos mejores familias. Y para tener mejores familias tenemos que tener parejas que se amen. Y este es un método que permite a las parejas amarse más en libertad. Muchas gracias los que han estado aquí, mira, hora y pico. Muchas gracias. Gracias, Ezequiela, por acompañarme. Gracias a ti, Mercy. Estamos para servirles. Yo sé que sí, yo sé que sí. Siriaco, por nosotros ya. Buenas noches, Carlos. Ahora es el tiempo si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario para doña Mercy y nuestra invitada especial. Así es que este es el tiempo, el momento para la pregunta. Bien, yo quiero decir, bastante interesante la presentación. Siempre que se había comentado, ¿verdad?, en los cursillos prematrimoniales de hacer esta presentación. Así Incluso es. yo entiendo que deberíamos incluirla o alternarla en alguna ocasión, porque me pareció bastante interesante dar a conocer este tema. De verdad que mucha felicidad y a Ezequiela y a usted también por... A la orden siempre, a la orden siempre. Pues vamos a terminar. Si no hay una doña Francia, gracias por estar con nosotros. ¿Alguna pregunta, comentario sobre la charla? Yo también quiero decir que es sumamente interesante. Inmediatamente yo me casé ya hace unos años
lo primero que hice fue ir a planificarme, que es lo que hacen muchas mujeres, ir a planificarse un tiempo antes para evitar los hijos. Yo comencé a tomar pastillas anticonceptivas casi 3 meses antes de casarme. Inmediatamente me salieron un montón de manchas en la cara y todo cambió muchísimo. Si quizás hubiese conocido un poco mejor el método, hubiese conocido mejor mi cuerpo, hubiese sido más favorable. Entonces, qué interesante es que nuestros jóvenes, principalmente en los cursillos, que es donde hay mayor cantidad ya de personas que están organizándose, tener hijos, no tenerlos, y es sumamente interesante. Así que muchas felicidades. Sí, de hecho pudiéramos incluso hacerlo como una charla adicional hasta antes del cursillo. O sea, los mismos que están inscritos tienen un Zoom esta noche, así un Zoom recetado. O sea, tienen un Zoom esta noche, mira, o sea, un Zoom, antes o después. Sería muy interesante. Sí, sería interesante, porque fíjate que a veces uno encuentra gente que se va a casar mañana, o sea, que termina el cursillo hoy y se va a casar mañana, pero uno encuentra gente cada vez más que, y ustedes lo deben saber mejor, cuando era presencial yo acostumbraba a preguntarle, o sea, cuando coordinaba cursillo, que uno pregunta todo eso, en el momento de la presentación, ¿cuándo te casas? Uno se encontraba con gente que se casaban en 6 meses, en 7, es más, incluso a veces hasta un año después. Entonces, esos son candidatos excelentes para llevar el método, porque tal como dijo Ezequiela, realmente a una pareja ya casada y conviviendo, se le pide abstinencia durante un tiempo o lo tiene que hacer con cierto cuidado. No se promueve que se liguen métodos, o sea, no promovemos que al mismo tiempo de utilizar o de estarse conociendo, utilices, qué sé yo, por ejemplo, preservativo, no, porque eso va a alterar definitivamente lo que está ocurriendo en el organismo, por supuesto, o sea que lo ideal, ojalá, mira, podamos invitarlo, o sea, una invitación, el que quiera ir va y el que no, no, o sea, no es que yo diga bromeando que sea obligatorio, pero no, o sea, decirle, mira, es bueno que ustedes conozcan este método, hay un Zoom, el que quiera va, el que no, no va, pero en estos temas buenos, nosotros nos hemos acostumbrado a que si nosotros le diéramos esa charla a 20 parejas y 2 quedaran capturados, mira, ya está pagado. Sí, está pagado. Es de uno en uno, o sea, es de uno en uno, pero ese yo estoy seguro que va a ser el mejor promotor de la libertad que va a sentir. De eso yo estoy segura. Y como dice la esposa de Carlos, hay un porcentaje grande de mujeres a los cuales los anticonceptivos le hacen fatal. Muchísimas. Y ni hablar lo que se... Yo les puedo decir que a todas. Lo que pasa es que hay quienes tienen los efectos secundarios más rápido. Exacto. Hay una página que se llama womanshealth.org. Es de Estados Unidos, está también en español. Y ahí te dice de forma explícita todos los efectos secundarios, y que dice, nota que no son todos, es decir, que pueden haber más, de todos los diferentes tipos de métodos anticonceptivos hormonales, ya sean porque lo tomamos o porque no lo ponemos. Los implantes. O los implantes, exacto, y eso. Y yo les voy a decir algo, si la persona realmente hace una lectura comprensiva, especialmente el hombre, hace una lectura comprensiva, no permite jamás que su esposa, que es su cuerpo, como dice San Pablo, hombre cabeza, mujer cuerpo, como Cristo es cabeza y la iglesia es cuerpo. Jamás permitiría eso. O sea, y yo lo puedo decir en base a lo que he observado. Cuando el hombre toma la charla y lo nota, tiene más peso, vamos a decir, perseveran más para poder llevar el método. Sí quiero sumar, por ejemplo, mi experiencia en diciembre. Yo todo el mes de diciembre elegí un día en específico
y daba charlas y lo motivaba en los grupos y lo motivaba en los grupos, daba charlas. Y entró una pareja, una joven, uno de los días ya, imagínense, era un 29 de diciembre, yo estaba dando una charla, porque yo dije, yo me voy a poner para esto. Y esa joven entró ya terminando, y ustedes saben cómo el Señor obra en nuestros corazones. Ella entró con la cámara apagada y veo que no se iba. Yo en las salas de Zoom hago la cordialidad como si estuviera en mi casa, yo no cierro sala hasta que no sale el último. Y le pregunto, joven, ¿pero usted desea que yo le dé la charla? Yo se la doy. Y ella abrió su micrófono y me dijo, sí, porque yo tenía mucho tiempo buscando un método. Y ahí volví y le di su charla. Y les puedo decir que esa pareja se casaba en unas cuantas semanas. Por tema de toque de queda hubo como verla y pudieron hacer su método y llevar su método Completo, silente. completo. Son estudiantes de medicina ambos. Y hay algo muy importante, que ustedes tengan la información, es valioso, porque cuando alguien les pregunte, ustedes van a saber a quién referenciarle. Exacto. Porque ellos andaban buscando la información y no la encontraban, o sea, y le hablaban así. Y yo misma, cuando buscaba el método, es como que a veces yo digo, el Señor ciega algunas cosas para que tú realmente puedas estar preparado en el momento en que lo encuentres y los valores. Y yo, antes de ser instructora, duré casi 2 años buscando información del método. Yo preguntaba en nuestra iglesia, señores. Yo preguntaba, y cuando me daban información no era concreta. Y fíjense que si yo doy algo un poco sesgado, desmotiva. Sin embargo, en ese tiempo yo me leí la Humanae Vitae, me leí el Evangelio Vitae, o sea, me leí el catecismo, y cuando yo vine a encontrar la información que ustedes acaban de escuchar, yo dije, no, esto es, porque es el método que hace. El método nos ayuda a nosotros a entender lo que ya Dios puso en nuestro cuerpo. Claro. Es descubrirlo. A descubrirlo. Y Dios nos dio libre albedrío. O sea, no es que no lo podemos usar, pero tenemos que usarlo acorde a su voluntad y ser copartícipes de Él. Y al final, créanme, todas las parejas que yo conozco, he conocido ya en este tiempo, que tienen 30 años que habían llevado el método, esta misma pareja que le comenté, que tiene apenas meses llevando el método, tienen algo en común. Y es que el hombre y la mujer denotan una complicidad, o sea, es que se conocen, o sea, es que se miran, se hablan, se tocan sin morbo, pero con amor. Y yo digo, wow, ¿y eso lo hace el método? Sí, eso lo hace Dios a través del método. Porque nos dice nuestro catecismo, y nos dice también la Humanae Vitae, que en el matrimonio hay 2 cosas fundamentales, que es la parte unitiva y la parte procreativa. La anticoncepción te quita las te separa. El método te permite a ti, ¿okay?, siempre tener la parte unitiva, y la procreativa va a estar, porque tú no vas a estar cerrado a la vida. Simplemente, ¿qué vas a hacer? Tú vas a jugar acorde a las reglas que puso Dios. Si Dios lo puso, es porque también es de bendición para nosotros. Así es. Excelente. Excelente. Así excelente. Que ya estamos a su orden. Excelente. Doña Francia, para cerrar, si tenía algún comentario. Muchísimas gracias, Siriaco y Julia, por la oportunidad de saludar a esta sala excelente. Este tema ha sido maravilloso. Yo quiero decirle a Mercy y a Ezequiela. Sí, Ezequiela. Que ha sido una exposición magnífica, y agradezco esta oportunidad a Dios primero y a Siriaco y Julia, MFC Santo Domingo, que nos ha invitado, porque es maravillosa. Yo conocí los doctores Billings aquí en la Ucamaima. En la Ucamaima. De Santiago. No le tiraste foto. No. Fue una pareja maravillosa. Maravillosa. Ella muy mayor, y con esta cosita señalando lo que él les ponía en pantalla y todo. En el tiempo que era el carrusel de las diapositivas, que era lo más moderno. Pero yo la felicito a ustedes, Ezequiela y Mercy, porque lo han expuesto de manera maravillosa, que se entiende, y ya yo no me sirve para mí, me sirvió en una ocasión y me ayudó a amarme más con mi esposo.
De hecho, vamos a celebrar este año la boda de oro. Pero, ¡Wow! 50 años. Oro. así es. Pero quiero decirle que me va a servir. Pero usted se casó una niñita. Sí, una bebé. Porque 50 años de casado usted. Gracias. Qué Pero me va a maravilla. servir algunas tácticas que ustedes han dado para ayudar a mi hija menor que todavía Claro. no tiene hijos. Claro. Ah, Sí, trabajamos aquí también con los prematrimoniales, pero me sirvió de mucho. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a todos. Amén, amén. Amén, Francis. motívala para que tome el curso, el taller con nosotros. Motívela. Gracias, doña Francia, gracias. A ustedes. Vamos a hacer una oración final de agradecerle al Señor por esta oportunidad que nos ha brindado. Vamos a doña Francia, háganos el honor de hacerse la oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor, por mantenernos en tu camino. Gracias, Señor, por preparar a tantas gentes bellas, con almas nobles y que tienen esa capacidad de entrega para seguir dando lo mejor a los demás, para que todos cuidemos la vida y cada vez la pareja, el matrimonio, la familia sea más feliz. Gracias, Señor, porque el MFC se preocupa por ayudar a las parejas, a los matrimonios, a que vayan haciendo las cosas correctas que le convienen realmente a ellos. Gracias por nuestra iglesia que promueve este método, que es de tanta eficacia y de tanto cuidado para la vida exactamente de la mujer. Gracias, Señor, por todo lo que tú has permitido que participemos en esta interesantísima exposición de esta noche. Gracias a ti que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora de la Altagracia, Ruega por nosotros. y por la paz del mundo entero. Bendícenos, Señor, en el nombre del Bendice, Padre, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Buenas Gracias a noches. todos, buenas Gracias. noches. Gracias. Bye, bye, gracias. Gracias. Gracias mil. Ya, Mercy, muchas gracias, bendiciones. Nada, a su orden siempre, 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 Sí. siempre.